Buenas noches, bienvenidos al bloque de entrevistas de MAC Maestros en Acción, por una educación emocional. Proyecto de la organización Expresarte que tiene como uno de sus objetivos el acompañamiento a docentes a través de distintas actividades, las cuales generan espacios de aprendizaje en base a la experiencia y conocimientos de distintos profesionales, capacitados en el ámbito de las emociones y la educación. Mi nombre es Camila y para esta primera entrevista nos acompaña María del Pilar. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en educación secundaria, historia y geografía, con especialización en educación inclusiva y atención a la diversidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y maestría en ciencias humanas y sociales. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho poder estar con ustedes el día de hoy y poder participar de este espacio que están abriendo para conversar con los docentes sobre estos temas que son muy importantes para el aprendizaje y el desarrollo personal e integral. Mi nombre, como bien dijiste, es María del Pilar Mendoza y yo soy educadora. Bueno, María, ¿y qué te motivó a ser maestra? Podría decir que hubieron algunas experiencias que me llevaron a esta carrera, ¿no? Primero, cuando era adolescente, tuve la oportunidad de participar en una iglesia enseñando a niños pequeñitos de 3 a 5 años en una escuela bíblica, ¿no? Si bien es cierto, obviamente yo estoy a favor de la educación laica, fue una primera experiencia que me llevó a estar en contacto con los niños, a compartir con ellos, y fue una experiencia bastante bonita. Y luego en la universidad también tuve maestros que me inspiraron muchísimo ya, que guiaron mi práctica docente, ¿no? Mi manera de enseñar. Ahí también podría mencionar a mi profesor Alfredo Rodríguez, ¿no? Que me abrió una puerta hacia la interculturalidad, que era un tema que nunca había vivenciado, me había interesado realmente por eso, pero con él tuve la oportunidad de conocer comunidades indígenas de Ucayali, y fue una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, cuando fue el momento de elegir una carrera, yo quería estudiar, recuerdo en ese tiempo, escultura, quería estudiar historia, quería estudiar literatura, pero todo lo que quería estudiar era para enseñar, ¿no? Y decía, quiero estudiar literatura para enseñar literatura, quiero enseñar historia para enseñar historia, o quiero dedicarme a ser escultora para también luego enseñar escultura. Entonces al final me cuestioné a mí misma y me dije, realmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es enseñar. Entonces dije, me voy a estudiar educación. Y eso fue lo que me motivó, ¿no? Porque encontré en la educación un espacio en el que uno podría contribuir a la sociedad, ¿no? Quizás tener un impacto en la vida de un adolescente, de un niño, acompañarlo en su proceso de desarrollo. Me puse a pensar que eso era lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Aunque luego la experiencia me llevó a diferentes espacios. Ahora todavía enseño a nivel universitario, que es una experiencia diferente. Obviamente a nivel tiene sus propias características, sus propios desafíos, sus propias también ventajas, ¿no? Y así fue que llegué a la educación. No me arrepiento, no fue fácil al comienzo, pero sí, o sea, siento que ahorita yo podría decir que no me gustaría estar en otra carrera que no sea esta. Qué bonito, sí, justamente como nos comentan, ¿no? Como esas personas también desde nuestra infancia, cómo nos van influyendo en nuestras decisiones que vamos tomando. Y ahora, a través de justo esa experiencia que nos ha comentado con adolescentes, adultos, sobre universitarios, ¿no? ¿Podría comentarnos qué tan importante es la educación emocional para mejorar justamente los procesos de aprendizaje? La educación emocional es muy importante. No importa el área curricular que uno enseñe, las emociones están ahí, ¿no? Muchas veces, o bueno, anteriormente no se le prestaba atención, ¿no? Pero ahora con todas las investigaciones en la neurociencia te das cuenta de que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces el alumno o el estudiante tiene que estar motivado, tiene que sentirse en un clima agradable de aprendizaje. Nadie aprende de alguien que no le gusta. Y entonces ahí viene la importancia de cómo somos como docentes. Si nosotros recordamos quizás cuando éramos adolescentes en la secundaria qué curso nos gusta y qué curso no nos gustaba, normalmente los cursos que no nos gustaban están relacionados a profesores que quizás tuvieron una actitud un poco autoritaria, un poco cerrada, un poco una enseñanza muy vertical, ¿no? Y mientras que quizás los cursos que nos gustaban eran los profesores que eran más cercanos a nosotros, que nos escuchaban, que nos daban la palabra, la oportunidad de participar. Entonces sí hay un componente afectivo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces nuestra labor como docente no solamente es enseñarle el contenido, sino también reflexionar en cómo le estamos haciendo llegar
esos contenidos para desarrollar las competencias, porque la manera en la que nosotros nos dirijamos a ellos, desde cómo los llamamos, si los llamamos por su nombre, si los llamamos por su apellido, desde cómo nos acercamos a ellos, nuestro tono de voz, es importante para generar ese clima positivo para el aprendizaje. Entonces, sí es muy importante, si no hay ese vínculo afectivo, es difícil que haya un aprendizaje. Uno aprende más de aquella persona con quien siente un vínculo afectivo. Entonces, ahí entra la importancia de la orientación y de la tutoría, ¿no? Y la labor de orientación no solamente es del tutor del aula, sino de todos los docentes. Sí, y justamente, y en el contexto virtual, ¿cómo lo está llevando? ¿Cómo lo desarrolla usted para poder seguir manteniendo ese vínculo, ¿no? Creo que ese es uno de los mayores desafíos de las clases virtuales, porque cuando uno está en un aula, tú puedes ver a todo tu grupo de estudiantes, ¿no? Ves sus gestos, entonces hay una retroalimentación constante entre lo que tú estás diciendo y lo que el alumno está captando, percibiendo sus reacciones frente a lo que tú estás comentando. Pero en la virtualidad no lo podemos hacer así, ¿por qué? Porque primero no le podemos exigir al estudiante que tenga la cámara prendida durante toda la clase, porque sabemos que las situaciones de cada estudiante es diferente, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, se conectan con su celular, con su plan de datos, y cuando uno activa la cámara te consume mayor cantidad de datos. Entonces, no podemos hacer un requisito del aprendizaje que prenda su cámara. Lo que también es una limitante, porque no podemos verle el rostro, y hay mucha más facilidad de distraerse. O sea, si yo tengo la cámara apagada, yo puedo coger el celular y estar mirando el celular, y ya esos momentos en que estoy mirando el celular no estoy prestando atención a la clase. Entonces, eso también es una limitante, ¿no? Y otra cosa que también es una limitante es la misma interacción entre estudiantes, porque cuando estás en un aula tú puedes hablar con tu compañero, estar cercano a tu compañero, puedes trabajar en equipo de lado a lado, te pueden prestar el borrador, la regla, lo que sea. Entonces hay una interacción constante y eso es una riqueza del aprendizaje, pero en lo virtual es más difícil. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por un lado, estamos generando espacios, bueno, en mi caso estamos generando espacios de trabajo cooperativo, porque sí es posible, no es fácil, pero es posible. Entonces, ver los mejores recursos para que los estudiantes puedan participar entre todos y también en pequeños equipos, eso es importante, porque el aprendizaje cooperativo es una característica, es algo que promueve la escuela nueva, ¿no? Que surgió como contraparte de la escuela tradicional donde todo era vertical, el estudiante trabajaba solo, el docente tenía la razón y el estudiante captaba lo que decía el docente y lo repetía, mientras que en la escuela nueva lo que se propone es el trabajo cooperativo, el estudiante puede construir el aprendizaje y cómo lo construye en interacción con los demás también. Entonces, ¿cómo uno esta educación emocional, estas competencias socioafectivas? Es en interacción con el otro, ¿no? Es en la interacción con el otro que yo entiendo que quizás yo no siempre tengo la razón, que tengo que escuchar lo que el otro también piensa, donde aprendo a negociar, a llegar a acuerdos. Entonces, una de las estrategias es eso, fomentar el trabajo cooperativo a través de entornos virtuales, utilizar diferentes recursos también para que los estudiantes puedan expresar sus ideas y no se vuelva una clase monótona donde el profesor habla todo el rato. Para eso hay diferentes recursos como el Paddle o el Jamboard, que son pizarritas virtuales donde todos pueden escribir al mismo tiempo y pueden leer lo que el otro piensa y está escribiendo, y generar equipos de trabajo a través de los grupos, ¿no? en estos programas como el Zoom o el Google Meet, para que ellos interactúen entre ellos, porque algo que nos quita un poco la virtualidad es esa capacidad de interactuar unos con otros. Entonces lo que hacemos también es tener un pequeño espacio al comienzo de la clase donde cada estudiante prende su cámara. Es el único momento en el que le pedimos que prenda esos 5 minutos durante todo el semestre para que se presente y comparta su nombre, por ahí algunas cosas que les gustan hacer, sus hobbies, sus talentos, y nos comente también, nos comparta un objeto significativo, porque detrás de cada objeto significativo hay una historia. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a conocer algo a nuestro compañero. Como mi curso en este caso es general, hay chicos de diferentes especialidades que quizás son de otra especialidad, entonces son pequeños espacios en los que nosotros podemos interactuar y conocernos un poco más, ¿no? Porque dentro de la educación emocional es importante darle voz a los estudiantes, ¿no? Que también puedan expresarse, que puedan expresar sus emociones, y también surgen, ¿no? Que comparten cosas muy personales que nos permiten conocerlos aún más y también acompañarlos, ¿no? Si es necesario, porque sabemos que estamos en un contexto de pandemia y los chicos están viviendo y chicas están viviendo situaciones muy fuertes, ¿no? Hay familias en las que sus familiares se han enfermado de COVID, y ahora que estamos en esta situación de emergencia nacional, obviamente nos afecta a todos, ¿no? Y nos mueve. Entonces también es importante generar esos espacios que no tienen que ser muy amplios, porque sabemos también que tenemos algunas cosas que realizar,
pero sí es importante abrir el micrófono, que expresen sus sentimientos sobre ciertas situaciones para acompañarlos y identificar aquellas vivencias, ¿no? Y cómo están interiorizando estas situaciones que estamos atravesando como país, ¿no? Sí, gracias. Sí, muy importante todo lo que estás diciendo, María. ¿Hay algún otro problema que crees que se está presentando en esta modalidad virtual o que puede generar más dificultades? A nivel de docentes, al comienzo, sobre todo fue un reto, ¿no? Porque por ahí, me imagino, manejaban lo básico, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya el correo, un poco de redes, pero no conocía todas estas aplicaciones maravillosas que existen y que son gratuitas y a las que podemos recurrir. Y que quizás no las hubiera conocido si no hubiera sido por esta situación de emergencia que nos llevó hacia la virtualidad y nos ha obligado a hacer las clases de esta manera. Entonces, sí, al principio fue un reto adaptarme a la plataforma, por ejemplo, crear tus clases, tus sesiones, cómo poner los links. O sea, yo a pesar de que, bueno, todavía no llego a los 40 años, no soy tampoco de la generación que nació con el Internet, ¿no? El Internet en el país, por lo menos yo lo empecé a conocer en el año 2000, cuando estaba en quinto secundaria, y teníamos que ir a una cabina y alquilar una hora y por ahí entrar, ¿no? La generación actual es otra, ¿no? Ya ellos nacieron con el Internet, con las aplicaciones, son nativos digitales. Entonces imagino que como en mi caso, también otros docentes que quizás con más edad también ha sido un desafío, sin caer en el estereotipo obvio, porque no necesariamente está relacionado, pero sí ha sido un reto, ¿no? Aprender a utilizar los recursos virtuales y por otro lado también contar con los equipos tecnológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, esas cosas sí han sido desafíos para los docentes, ¿no? Incluso las personas que también tienen hijos, que también tienen que compartir los equipos, eso ha sido un desafío, no solamente la parte de la capacitación, sino también la implementación de los equipos y también para los estudiantes, ¿no? Sí, justo, sí, nos ha hecho bastantes cambios, ¿no? Y retos, pero también nos ha presentado nuevas plataformas e ideas de cómo también hacer las clases, ¿no? Y asimismo, ¿en qué medida considera usted que la educación a distancia ha afectado la salud emocional en los estudiantes? No sé si realmente la educación a distancia lo que ha afectado a la salud emocional o es más el contexto en el que vivimos. Porque una cosa es estudiar a distancia pudiendo salir, ver a tus amigos, interactuando con los demás, y otra cosa es el contexto que vivimos, ¿no? La pandemia, de que los niños estén encerrados en sus casas todo el día, porque obviamente los padres y madres no quieren exponerlos a una situación de que se puedan contagiar del COVID y ahora de la COVID y ahora con la difteria. Entonces creo que todo eso sí afecta, ¿no? Y sobre todo afecta esta dificultad para relacionarse de los niños, ¿no? Que no pueden ir al nido, que no pueden ir al colegio, no pueden compartir con sus compañeros, que es una parte importante de esto de interactuar con tus pares, ¿no? Sí hay un efecto, ¿no? Ya salieron algunos datos, ¿no? Como que los niños están teniendo cuadros de ansiedad y sí está afectando, pero más que la virtualidad creo que es el contexto de pandemia. Todo esto sí nos está afectando a todos, ¿no? Desde el encierro, la cuarentena, el hecho de perder el trabajo, o incluso de que te hayan disminuido el sueldo. Sabemos que las familias tienen compromisos con los bancos, quizás para pagar sus departamentos, sus casas, préstamos, y todo eso sí afecta, ¿no? Y una persona que está con preocupaciones no es lo mismo que una persona que está en una situación de estabilidad, ¿no? Que es lo que estamos perdiendo un poco, la estabilidad económica, ¿no? Y que aparentemente va a continuar al próximo año con todo lo que está pasando. Sí, sí, sin duda todo esto nos está afectando bastante a todos y es muy importante justamente tener esos espacios para poder hablar, para que los estudiantes también puedan compartir sus inquietudes o necesidades que tengan, ¿no? Para estar en un espacio seguro y de confianza entre docentes y estudiantes, ¿no? Y también para los niños que tengan su espacio, que puedan ser escuchados y ellos también seguro van a querer hablar de lo que están sintiendo, de lo que está pasando, porque es muy importante reconocer justamente esas emociones que también nos pueden surgir a todos en estos momentos. Y con esto, ¿cuál es el mayor cambio que cree que ha visto en sus estudiantes en este tiempo de cuarentena, de pandemia? Yo lo que veo es que son chicos que, por lo menos, es que también creo que cada grupo es distinto, ¿no? Cada grupo tiene sus propias características, pero puedo hablar del grupo que tengo ahora y que tuve el ciclo pasado. Yo lo que veo es que son chicos que están bastante preocupados, ¿no? Preocupados por avanzar, que no se quieren detener a pesar del contexto, que están buscando alternativas de solución. Entonces, yo creo que ahí es bastante positivo ver esas características, porque son características que tienen los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Muchas veces ha estigmatizado a los adolescentes, ¿no? Diciendo de que no, que son rebeldes, que viven en conflicto con el mundo. Siempre ha habido
esta tendencia de tener una mirada negativa del adolescente, cuando en realidad la adolescencia es una etapa llena de potencialidades, ¿no? Y una de esas es que si tú les das la posibilidad, pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y son chicos pilas que se comprometen con ideas, que proponen soluciones, que se involucran. Entonces yo creo que ha surgido esa característica en el grupo de estudiantes de que buscan soluciones, que buscan la manera de cumplir con las actividades, de participar, de seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias, que no han tirado la toalla, que no se han dejado aplastar por esta situación, que entienden, y sí, obviamente les da pena no poder estar junto con sus compañeros, ¿no? de base, de promoción, pero que siguen avanzando. Entonces yo sí encuentro eso, ¿no? Que hay una actitud de adaptación que es clave, ¿no? Una adaptación frente a esta situación distinta que nadie esperaba, que nos ha cambiado la vida todo de la noche a la mañana, la manera en la que aprendemos, la manera en la que trabajamos, la manera en el tiempo que pasamos con la familia, y frente a eso veo que son chicos y chicas que se han adaptado rápidamente y han seguido avanzando, y en este caso en su carrera, ¿no? Y con ello, ¿qué expectativas tiene usted para el próximo año con respecto a la educación, no? Bueno, mis expectativas por un lado es siempre privilegiar o velar por el bienestar del estudiante y de la estudiante. Entonces, yo creo que la expectativa es seguir empujando el coche, seguir avanzando, seguir orientándolos y seguir enseñándoles de la mejor manera hasta que las cosas vuelvan a la normalidad que conocíamos antes, ¿no? Ahorita el panorama aún es incierto como para poder decir eso va a pasar bueno, ya sabemos que el primer medio año ya prácticamente va a seguir de la misma manera en la que estamos llevando las cosas, pero no sabemos cómo va a ser más adelante, pero sí es importante ver mecanismos para buscar que los chicos interactúen entre ellos, ¿no? Creo que ese es el siguiente desafío, de qué manera podemos promover la interacción de los chicos sin poner en riesgo su salud y su integridad. Hay ya algunas experiencias que se están haciendo. Por ejemplo, hay una experiencia en Chincha de una organización que, ahorita no me acuerdo el nombre, pero esta organización que es sin fines de lucro lo que está haciendo es llevar literatura infantil a la casa de los niños, ¿no? Y hacen como pequeños títeres, les cuentan obviamente con sus máscaras, con la distancia, hacen actividades presenciales, porque sí creo que tenemos que ver de qué manera podemos tratar de recuperar un poco la presencialidad, por eso mismo que estábamos hablando, ¿no? Esto de que los niños están encerrados en su casa, no pueden interactuar con otros, están en compañía de adultos todo el tiempo, que muchas veces tampoco le tienen la debida paciencia, porque es normal, también son padres que están preocupados por otras cosas, pero tenemos que ver de qué manera podemos llegar a ellos el próximo año, tratando de que se sigan relacionando entre ellos como niños y adolescentes, para que no pierdan su niñez, ¿no? Porque ser niño no es estar encerrado en un edificio todo el día, ¿no? Y ahí recuerdo un poco las caricaturas de Tonucci, que siempre critica eso, ¿no? El niño que está en una casa frente al televisor, que monta su bicicleta en un pequeño balcón, un edificio, esa no es la idea. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que se recuperen esos espacios de interacción entre niños y adolescentes también? Creo que ese es el desafío para el próximo año. Esperemos avanzar un poco en esa línea, pero siempre y cuando, obviamente, como les decía, velar siempre por el bienestar, ¿no? Sin poner en riesgo su integridad, su bienestar, su salud. Pero también velando por su salud mental, ¿no? Que también es importante. Y entre docentes y alumnos también, como qué expectativas tiene para esto, para desarrollar justamente este vínculo, ¿no? Un mayor vínculo afectivo, emocional entre los docentes y los estudiantes. Como te decía, encontré una asociación cultural que te decía, se llama Antonio Galvez Ronceros. Ellos son los que tienen una experiencia ya de llevar a lo presencial los libros, la lectura, esto. Antonio Galvez Ronceros de Chincha. Ya. Mis expectativas, bueno, yo creo que seguir generando estos espacios de interacción, ¿no? Que no sea solamente, ok, voy a enseñarles la clase, sino de qué manera podemos compartir un poco, ¿no? Quizás estaba pensando, por ejemplo, bueno, no para el próximo año, sino para esta Navidad, ahora que hemos hecho una actividad en el Canva, ¿no? Hicieron una infografía sobre un tema de didáctica que era el curso. Quizás podrían hacer como una pequeña tarjeta de Navidad en Canva para un compañero de la clase, ¿no? Para que entre ellos cada uno sea, y tener un espacio en las fechas, porque el ciclo se va a ir hasta febrero, para que ellos puedan darle esa tarjeta a un compañero, así fomentar espacios de interacción, de reconocimiento mutuo, ¿no? Que vaya más allá del curso, que obviamente es importante el curso, pero esos pequeños espacios son importantes, ¿no? Yo recuerdo también que el ciclo pasado también estaba en otra universidad enseñando un curso, y cuando hicieron una encuesta
a los estudiantes salió de que los estudiantes sentían de que a veces el profesor prendía la cámara y ya enseñaba el curso y se apagaba la cámara, ¿no? Y ellos necesitaban tener también estos espacios de interacción, de poder compartir lo que sienten, saber que su profesor se preocupa por ellos. Entonces creo que por esa línea vamos, ¿no? Y quién sabe, quizás podríamos hacer tutorías virtuales también, ¿no? Quizás también lo están haciendo en los colegios, ¿no? Pero quizás a nivel de universidad también, a ver de qué manera se podría hacer algún tipo de tutoría virtual para poder conversar con cada uno de ellos. Pero la idea es eso, ¿no? Seguir con esto del aprendizaje cooperativo, con las interacciones, dándole la voz, que ellos participen, que puedan expresar sus ideas. Eso es clave, ¿no? Para sentirse parte del grupo y para también conocerse entre ellos. Si uno aprende de las competencias emocionales practicándolas, ¿no? ¿Y cuándo las pones en práctica? Cuando compartes con los demás, cuando tienes la posibilidad de escuchar tus ideas, escuchar las ideas del otro. Entonces, generar esos espacios son claves para que se puedan desarrollar estas competencias socioemocionales. Nuestro curso consiste en prender la cámara, desarrollar la clase de manera monótona y apagar la cámara, entonces no se están desarrollando. Entonces, a pesar de que no podamos estar juntos frente a frente, generemos esos espacios de compartir. Eso es importante, ¿no? Tanto con nosotros, con los estudiantes, como los estudiantes entre ellos y ellas. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora todo esto, hemos hablado justamente con María de cómo ha sido su experiencia en la educación virtual, de los retos que ha enfrentado al pasar todas las clases presenciales a virtuales y de los retos que nos espera a futuro, ¿no? De cómo seguir manteniendo estas interacciones y la importancia justamente de poner en práctica las competencias socioemocionales que estamos queriendo desarrollar. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto contar con su participación y que nos haya compartido estas experiencias que ha tenido como docente. Gracias y la próxima semana vamos a seguir con las conferencias, con este conversatorio con los docentes en este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que todos los docentes que llegamos a la carrera por vocación, sabemos que lo importante es nuestra labor, ¿no? Sabemos que cada niño es un mundo, cada niño está viviendo situaciones diferentes y que nosotros podemos hacer una diferencia en nuestros estudiantes, ¿no? Quizás no es automática, quizás no la vamos a ver ahora, pero quizás eso que hagamos ahora va a tener un impacto en su vida más adelante. Los niños necesitan y niñas necesitan nuevos modelos, y queramos o no queramos, los docentes somos de alguna manera un modelo para ellos, un ejemplo de cómo hacer las cosas. Entonces hay mucho trabajo de nuestra parte, porque nosotros no podemos enseñar aquello que no somos, para nosotros seguir puliéndonos como personas. Nadie puede decir, yo ya soy lo máximo en autorregulación emocional, porque no es así, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco, reaccionamos en diferentes situaciones, pero siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Tenemos que seguir ejercitándonos en la escucha activa, en la asertividad, en la empatía, en el respeto, y de esa manera, a través del ejemplo, enseñarle también a nuestros estudiantes a ser respetuosos de las ideas diferentes, a ser empáticos, a ser responsables, a ser puntuales, a ser tolerantes, y sí animarnos, ¿no? A que sigamos adelante a pesar de las dificultades que podamos encontrar con esta situación de la virtualidad en la que estamos, seguir buscando trabajar cercanamente con ellos y ellas, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por la invitación y éxitos en estas acciones que ustedes están emprendiendo, tanto con docentes como con estudiantes. Yo creo que el trabajo que están realizando es muy valioso y justamente es un ejemplo de juventud que quiere contribuir a la comunidad, ¿no? Sigan en eso y muchos éxitos en sus próximas acciones. Gracias, María.